Hola, esto es Diálogos y Debates. Gracias por estar ahí pendientes y atentos a este segundo programa de la serie, que es un espacio para reflexionar y para intercambiar ideas sobre temas importantes para el Ecuador. Queremos agradecerles por la atención y acogida que nos dieron a nuestro programa de lanzamiento, que fue dedicado a la educación técnica. Con mucho entusiasmo seguimos aquí en el desafío de rescatar el valor del debate como un bien público y la contraposición de ideas como un mecanismo para llegar a acuerdos mínimos necesarios para construir un Ecuador de oportunidades. Mes a mes seguiremos planteando temas con nuestros invitados aquí en el estudio del Grupo El Comercio y a través del debate también en la plataforma virtual de Ecuador Decide. Los diversos medios de Grupo El Comercio otorgan espacios para el seguimiento de los temas que aquí se plantean en esta iniciativa conjunta con Corporación Líderes para Gobernar y Grupo Faro. ¿Somos un país corrupto? La atención de los ecuatorianos en los últimos meses se ha concentrado en torno al tema de la corrupción, con implicaciones en todos los ámbitos de la vida pública. Casi a diario, una noticia relacionada a un hecho de corrupción abre los noticieros y se lo menciona desde en la conversación más cotidiana hasta en el más profundo de los análisis. ¿Cómo hacerle frente a la corrupción y cómo erradicarla? Hoy lo analizaremos con nuestros invitados. Pero antes, les invito a ver un video con información muy relevante sobre este tema. Presten atención. No existe una definición de corrupción que sea universalmente aceptada. Sin embargo, expertos del Banco Mundial y Transparencia Internacional lo definen como el abuso de poder para beneficio particular. Estimaciones del Foro Económico Mundial señalan que en el mundo se pierde hasta 5% del Producto Interno Bruto global, es decir, 2,6 trillones de dólares por efectos de acciones corruptas y $1 trillón en pago de sobornos. ¿Cómo se evalúa el grado de corrupción en un país? No existe una medición directa y cuantitativa. Sin embargo, los indicadores suelen dividirse en insumos y resultados. El primero responde a la calidad de instituciones, marco legislativo y procedimiento, y el segundo a los resultados arrojados a la ciudadanía por mecanismos que combaten la corrupción. Existen también los índices C, que se basan en las percepciones del problema por parte de los ciudadanos. Uno de los más usados y a su vez criticados es el de Transparencia Internacional. Según este estudio, en el 2016, Ecuador ocupó el puesto 120 entre 176 países. En la región, Ecuador se ubica en el tercer lugar después de Venezuela y Paraguay. Paradójicamente, el último Latinobarómetro, otro índice basado en percepciones, señala que Ecuador lidera la categoría de progreso en reducción de la corrupción. ¿Está institucionalizada la lucha contra la corrupción en el Ecuador? En el país se han dado esfuerzos por construir ecosistemas que faciliten la transparencia. En el 2004, por ejemplo, se expidió la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 2008, con la Constitución, se creó la función de transparencia y control social. A nivel de planes, en los últimos años han existido dos estrategias: el Plan Nacional de Prevención y la Lucha contra la Corrupción en 2013-2017 y en este año la Estrategia Nacional que entró en vigencia por decreto del presidente Lenín Moreno y que conformó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Además, existe la Comisión Nacional Anticorrupción, compuesta por representantes de la sociedad civil por mandato del Colectivo Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales. Para el análisis de hoy tenemos a 4 invitados a quienes agradecemos muchísimo por estar aquí. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, abogada y ex vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Fue secretaria técnica del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción creada en este gobierno. Jorge Rodríguez, economista y coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Andrés Salazar, abogado, especialista en Derecho Penal, catedrático universitario y miembro del equipo académico del proyecto Del Dicho al Hecho, que analiza indicadores de cumplimiento del plan de gobierno del presidente Moreno. Guillermo Pavones, empresario y dirigente gremial, parte del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de la Industria Ecuatoriana del Metal, que trabaja con varias instancias gubernamentales.
Les invitamos a seguirnos en Facebook Live y en Twitter en las direcciones que ahora aparecen en pantalla y utilizando los hashtags que aquí aparecen también. Bueno, estamos ya aquí con nuestros invitados para tratar el tema de la corrupción en el Ecuador. Y ministra, quisiera empezar con usted, que ha sido protagonista de la construcción del andamiaje institucional del país desde su labor como constituyente, luego asambleísta. Ministra, ¿qué diagnóstico haría? Lo que vemos en las cifras es que, si bien no estamos bien ranqueados como país no corrupto, estamos mejor ranqueados y se reconoce un progreso en el tema del combate a la corrupción. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Somos un país corrupto? Primero, Luz Helena, compañeros de panel, creo que empezar con un ranking que sitúa a los países, es imposible creer en la inocencia de esos rankings si no se tiene como alguna información acerca de quiénes son los que los rankean, qué requisitos son los que se verifican, las percepciones de dónde provienen y una serie de elementos que solamente si es que son analizados te permiten conocer qué tan sano es ese razonamiento o el procedimiento en sí mismo. La corrupción para mí es una de las formas más graves de violencia social, ¿sí? Definitivamente. Creer que el Ecuador está libre o ha estado libre de ese mal sencillamente es engañarnos y engañarnos de una manera pero tan ciega que te impide reconocer que precisamente de los grandes problemas sociales que tenemos que enfrentar han sido precisamente por la violencia asociada a los fenómenos de la corrupción. Ahora, creo que aún en medio de los escándalos, aún en medio de los casos que se han podido identificar, el país ciertamente ha dado pasos en el sentido de poder transparentar su proceso de contratación pública, su sistema de selección de personal, desde la forma en la que puedes llegar a ser parte del servicio público. Me refiero a que los procedimientos hoy están establecidos y hay unos mecanismos muchísimo más susceptibles del control ciudadano, que es definitivamente algo que colabora más que la propia ley. En medio de esta situación, lo que el Ecuador hoy puede reconocer es que además de su estructura, de su andamiaje institucional, siempre se hace necesario combatir la impunidad. La impunidad significa pues el mejor estímulo para que el cometimiento de delitos se dé, para que los delitos sean cometidos. Más bien, la impunidad también deteriora y también sigue corrompiendo, pero creo que en esta línea es indiscutible el esfuerzo que ha hecho el país por mejorar sus condiciones y evitar el cometimiento de actos corruptos. Y es indiscutible también, pienso yo, que tenemos que seguir caminando en esa línea. El propio presidente lo ha planteado así y lo vamos a ver más adelante. Ingeniero Pavón, usted como empresario y además como parte de un observatorio relacionado a la contratación pública, ¿qué nos diría al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia, la de su sector, del empresariado metalmecánico en el tema de la contratación pública, que es uno de los mecanismos también a través del sistema computarizado de combatir a la corrupción? En lo que tiene que ver con todo lo que involucra el Sistema Nacional de Compras Públicas y en el que nosotros hemos advertido el mecanismo para fortalecer, para desarrollar la industria nacional, obviamente hemos visto algunas dificultades en lo que haría posible el cumplimiento de ese propósito, de ese principio. Dificultades que parten, desde mi punto de vista, de aquello que tiene que ver con la falta de conciencia cívica en el mismo funcionario de la entidad pública, que de pronto advierte dentro de los procesos oportunidades que no son precisamente aquellas que van en función a lo que el principio por el cual se estableció el sistema esté funcionando. Es decir, nosotros vamos advirtiendo en los procesos que las especificaciones técnicas, que las preguntas y respuestas y que todo aquello que involucra la posibilidad de transparentar el sistema es aquello que va excluyendo la posibilidad de una adecuada participación nacional. Y obviamente el resultado de ello es lo que tiene que ver con costos, lo que tiene que ver con mala calidad, lo que tiene que ver definitivamente con vida útil de la obra, del bien o servicio contratado por el Estado, que en muchas de las oportunidades obviamente no determinan que se haya realmente hecho una inversión, sino definitivamente un gasto. Y en ese sentido, la industria nacional advierte pérdida de oportunidades
en sus opciones de desarrollo. O sea, en el sistema de contratación pública se puede mejorar también. Se puede significativamente mejorar en todo aquello que tiene que ver inclusive con el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Compras Públicas, porque de momento están excluidos del Sistema Nacional de Compras Públicas lo que es financiamiento, obras con financiamiento internacional, contrataciones de gobierno a gobierno, aquellas que tienen que ver con los sectores estratégicos, que son los sectores o las empresas públicas en donde nosotros advertimos es la mayor inversión pública que se da. Y en consecuencia, esas no contratan a través del portal. Y esa exclusión evidentemente es menos oportunidad para el desarrollo de la industria nacional. Okay. Jorge, usted forma parte de la Comisión Cívica de Control Anticorrupción y desde el 2008 se institucionalizó en el Estado la función de transparencia y control social. ¿Mermó entonces la efectividad del control anticorrupción a su juicio? ¿Cómo ve la situación? De 48 empleados que era la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, ese era el nombre del anterior, subieron a cerca de 500. Cuando en la Comisión Anticorrupción no había un solo chofer y un solo carro, tuvieron ahora hasta buses para 500 empleados. Y a la larga, a lo único que se dedicaron es a cumplir las órdenes de quien le ordenaba para los nombramientos correspondientes. Todos los organismos de control fueron cooptados por gente vinculada a la contratación pública o al esconder la contratación pública. Entonces, bajo esa fórmula, realmente investigación no hubo. Los mismos integrantes de Alianza País, porque hay gente buena, yo creo que el 90% de Alianza País es gente buena, fueron un poco infectados por aquellos que entraron para hacerse ricos de la noche a la mañana. Ellos se dieron cuenta de que así las cosas no podían continuar. Y la pregunta que hace Lenín Moreno para efectos de lo que es la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, esa es la respuesta. En definitiva, hay que cambiar con una organización provisional, transparente, que represente a la ciudadanía, no afiliados a partidos políticos, que hayan luchado en contra de la corrupción. En definitiva, que no sean gente del propio gobierno para efectos de socapar aquellas pillerías que se hicieron durante 10 años. Andrés, en el análisis académico que tú haces como abogado y como parte de esta comisión de seguimiento a los planes de gobierno desde Grupo Faro, ¿cómo ves el combate a la corrupción antes del 2008 y con la nueva Constitución cuando se instaura como una función del Estado? A ver, nosotros del análisis, que es un análisis académico, hemos tratado de sacar indicadores objetivos, ¿sí? Sobre todo en la calificación, en la determinación de si el presidente Lenín Moreno cumple sus ofertas de campaña. Entonces va a hacer una evaluación de los primeros 100 días, de los primeros 100 meses y del año, tratando de determinar indicadores objetivos que saquen de la discusión política los temas de corrupción y nos permitan dar unos ciertos elementos que puedan dar ciertas indicaciones con la finalidad de contribuir con la institucionalización de la lucha contra la corrupción. En este sentido, una vez se creó la función de transparencia y lucha contra la corrupción, yo considero que lo que se hizo es debilitar a la institucionalidad civil sobre estos temas de lucha contra la corrupción, y lo que hicimos es empoderarle al Estado o darle el monopolio al Estado para que luche o para que tenga esta función. Lo cual implica que lo que vimos en estos 10 años y lo que se ha sido evidente es que hubo una cierta empoderamiento de un grupo político en esa función, lo cual le ha quitado legitimidad. Y lo que se necesita actualmente en el Ecuador, hoy 2017, con una constitución que viene desde el 2008, es empoderar a todo el sistema, tanto jurídico como político como civil, ¿sí?, para luchar contra la corrupción, que es lo que se disminuyó en estos años. ¿Perdió legitimidad, Rosana, la lucha contra la corrupción al estar en el aparato del Estado? Siempre esa fue una de las críticas que se hacía en el proceso constituyente cuando se discutía si convenía o no una función de transparencia y control social. Cualquiera haya sido la salida, todas de ellas tienen sus riesgos propios de la democracia.
Ahora, aquí entre lo que se decía en contra, ¿no?, de la propuesta es que no se podía como estatizar la participación ciudadana y que eso iba a provocar un desgaste de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que desde el 2008 acá, han pasado 9 años, es importante hacer un análisis y ver si es que efectivamente eso ha sucedido, y si es que ha sucedido, procurar corregir. Precisamente la consulta va en esa línea. Pero no es menos cierto, Luz Helena, que se empieza a hablar de corrupción, creo yo, a mi manera de ver, demasiado centrada en la contratación pública y demasiado centrada en las instituciones del Estado. ¿A qué quiero ir? No es cierto que el único nicho o espacio para que sea posible la corrupción es la contratación pública. Desde luego que es, desde luego. Pero creo que nos ha hecho falta ver también los sucesos con anticipación al año 2008. Toda la inestabilidad política que se producía era precisamente producto del descontento popular. ¿Por qué la gente estaba descontenta? Porque se sentía burlada, con leyes que se burlaban de la soberanía nacional, de los derechos de la ciudadanía, con leyes que permitieron desde salvatajes bancarios tan mencionados, tan insistidos, pero que finalmente en qué repercutieron en una pobreza de la sociedad, en un empobrecimiento del pueblo ecuatoriano. Eso no será pues corrupción. Haber entregado el poder de las finanzas, de la economía del Estado a un sector interesado, eso no será corrupción. Haber tenido grupos fácticos, grupos de poder, que eran los que ponían y decidían el fin de los ministros, eso no sería corrupción. Entonces el Ecuador, como América Latina, como el mundo, tienen una larga historia de hechos que tienen que primero discutirse y también que corregirse. En todos ellos pues está allí una figura muchísimo más profunda de corrupción, que no es solamente la pequeña, que es la cotidiana, que es la que le molesta a la familia pagar por un cupo, pagar por un turno, pagar por un servicio. Hay también unos grandes mecanismos, muchísimas veces aceptados socialmente, de corrupción, como por ejemplo los paraísos fiscales. Y me parece que esa discusión es la que ha sido posible darle en estos 10 años de gobierno. Sí, pero también es la que se revela en estos 10 años de gobierno de manera dramática, ¿no? Y relacionada justamente a la existencia de paraísos fiscales y a la investigación que se hace desde el extranjero. Entonces, creo que sin negar, y ahí es un poco la pregunta, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen de qué es lo que se necesita ajustar después de estos 10 años, ¿no? Creo que en eso, ojalá fuera solamente un tema de leyes. Creo que las leyes son suficientes si es que hablamos de si están bien hechas, si es que establecen unas sanciones, si es que evitan la impunidad, las leyes están bien hechas, pero no son suficientes. Ahora desde el Ejecutivo, que es un espacio en el que estoy por la confianza del presidente Lenín Moreno, se pueden detectar, se pueden determinar una serie de factores que constituyen o que alimentan a la corrupción, ¿no? La falta de control, la falta de transparencia, la falta de procesos en donde se pueda de alguna manera pues tener presentes otras ofertas también. Sin embargo, creo que nunca, como en estos 10 años, se han hecho tantos avances y se ha caminado tanto para transparentar los procesos de contratación o de pago de impuestos, los procesos tributarios en el país. ¿Funcionan los entes de control a su juicio, Guillermo? Bueno, una de las dificultades que nosotros tenemos es precisamente la competencia desleal que existe, tanto en lo que tiene que ver con la misma producción nacional como aquello que tiene que ver con el comercio exterior. Y eso es por la debilidad que nosotros advertimos en todos los entes de control, en donde no vemos deficiencia en aquello que supone el trabajo que tienen que realizar. Por decir algo, desde el punto de vista cualitativo, la misma ley establece que todo aquello que se comercialice en el mercado interno, sea de producción nacional o sea importado, y que tiene reglamento técnico ecuatoriano, tiene que tener certificado de conformidad. ¿Qué es el certificado de conformidad? Aquello que le garantiza a usted la calidad del producto, aquello que le garantiza el buen uso del producto desde el punto de vista del diseño o el propósito para el que éste fue diseñado. Pero esa situación, como os digo, no es posible porque el control que se ejerce definitivamente no nos da esas posibilidades para que la industria pueda tener opciones de mejora en lo que supone, ¿no es cierto?, su producción o lo que está haciendo. ¿Y cómo le afecta a la economía la corrupción? ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? Si es que no se hubieran llevado la plata por efectos de la corrupción, no solamente los funcionarios públicos, sino también los empresarios,
Porque si hacemos el cálculo de una recaudación de 17.000 millones de dólares de impuestos y calculamos que solamente un 4% hay de evasión o elusión tributarias, y es cerca de 2.000 millones de dólares. Si eso sumamos por los 10 años, más lo que es en lo que es contratación pública y en lo que es importaciones de combustibles, de exportación de petróleo, en la contratación de préstamo, si hacemos un cálculo, tenemos hecha la matriz, son cerca de 10 millones de dólares diarios. Y eso significa que acumulado en los 10 años está cerca de los 30.000 millones de dólares. Con esos 30.000 millones de dólares no hubiera sido necesario que el país se endeude. Y si es que el país no se endeudaba, no tenían que asignar del presupuesto general del Estado 10.000 millones al año para efectos de la amortización de la deuda. Entonces, ¿cómo afecta a los más pobres? Todo tipo de leyes de tipo tributario y fiscal afectan no solamente a los que más tienen, y es a los que más pobres, a los que menos tienen, porque el empresario traslada obligatoriamente en su precio el costo justamente de esa parte tributaria. Entonces, ¿cómo nos afectó? Es con cerca de 30.000 millones de dólares que se fueron a los paraísos tributarios, que se fueron a la banca privada internacional y que se lavó en el país. Evidentemente, hoy estamos demostrando básicamente de que no es solamente también la cantidad que se llevaron, sino la calidad. Vean lo que ha dicho el presidente de la República cuando visitó Yachay, cuando visitó la refinería de Esmeraldas. Pues lógicamente ahí tienen que ¿quién responder? Tienen que responder también los empresarios que entregaron garantías bancarias o de seguros para efectos de saber que sus bienes estaban haciendo bien hecho, que sus obras. Pues en definitiva, aquí no es solamente que esté preso el señor Glass. Y adicionalmente hay que pensar quiénes fueron los contratistas y cómo les hacemos que en definitiva respondan por la mala calidad de esos servicios. ¿Cómo hacemos que no haya impunidad? ¿Cómo hacemos que respondan por la mala calidad de los servicios? ¿Faltan normas? ¿Existe el marco legal suficiente? Andrés. Yo en esto concuerdo con la ministra. No es que exista una deficiencia normativa en el Ecuador. Sí existe una deficiencia normativa en el tema de prevención y en el tema de detección de los actos de corrupción. Pero en el tema de sanción, con el Código Orgánico Integral Penal y con los delitos que tenemos hoy tipificados, no tenemos un problema normativo. Tenemos un problema de que no se cumplen los parámetros de judicialización de esos casos, ¿sí? Y esto tiene que ver con una decisión política. Nosotros partimos del gobierno del expresidente Correa, y era evidente, no había la decisión política de luchar contra la corrupción. Discurso que cambia con el presidente Lenín Moreno. Hoy tenemos la decisión política, hoy se han hecho ciertos avances en la lucha contra la corrupción, hoy tenemos el procesamiento de un vicepresidente, que inclusive estos ratos se encuentra con medidas cautelares, lo cual es un avance enorme en temas de lucha contra la corrupción, pero en temas de sanción. ¿Qué pasa con temas de prevención? ¿Qué pasa con temas de detección? ¿Cómo articulamos los diferentes entidades estatales para que se crucen información y tomen las medidas necesarias en ese momento? Yo creo que lo que falta, ¿sí?, es dar condiciones objetivas para que haya una institucionalización en el país de lucha contra la corrupción. Y se tiene que emitir, yo creo que una ley que nos está faltando en nuestro ordenamiento jurídico, que es la ley anticorrupción, y una ley anticorrupción pública y una ley anticorrupción privada, que posibilite acoplar toda esta política pública de lucha contra la corrupción que el presidente Moreno y el nuevo gobierno está impulsando. Y es lo que vamos a seguir conversando más adelante. En este momento tenemos que hacer un corte. Pongan atención a los próximos 2 minutos. Un interesante video nos revela cómo piensan los ecuatorianos acerca de la corrupción. Es un problema de todos, es un problema de las autoridades y además cómo perciben las acciones tomadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Los últimos meses la opinión pública ha estado copada de escándalos mundiales como FIFA Gate, los Panama Papers o la red Odebrecht, de los cuales Ecuador no ha salido ileso, hasta las decenas de denuncias de mal manejo de fondos y sobreprecios en obras y contratos del Estado. Ahora ya suenan nuevas filtraciones de documentos en la investigación Paradise Papers.
Es innegable la dimensión del problema no únicamente por los montos revelados, sino también por los posibles implicados. Sin embargo, la corrupción no es nueva, es un tema recurrente. Casos como Flores y Miel, el primer millón de las aduanas, el feriado bancario, solo son algunos de los más sonados desde el retorno a la democracia. Una encuesta de la firma Proyelítica, realizada en 3 provincias a finales de septiembre, ratifica que la mayoría de los ecuatorianos piensa que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Esta encuesta señala también que los ecuatorianos identifican a la corrupción como un problema cotidiano de todos y no solo de las autoridades. En el tema de la lucha anticorrupción, existe más del 50% de ecuatorianos encuestados que considera que este gobierno ha avanzado en sus primeros días. A pesar de estos resultados, apenas un 40% de manavitas y la mayoría de encuestados en Guayas y Pichincha no conocen el Frente de Transparencia instaurado por el actual gobierno. En cuanto al cumplimiento del plan de gobierno de Lenín Moreno en su propuesta de lucha contra la corrupción, la iniciativa del dicho al hecho, liderada por el Grupo Faro, arroja algunas conclusiones al cabo de los 100 primeros días de la administración. La lucha contra la corrupción ha ocupado una parte importante de la agenda política. Los resultados concretos muestran 2 indicadores medianamente satisfactorios y uno no satisfactorio. La segunda, en efecto, el Frente Nacional contra la Corrupción fue conformado por el gobierno. Sin embargo, tiene entre sus integrantes a 6 de los 9 que trabajan o han trabajado para el Ejecutivo en los últimos 2 años y ninguno ha tenido una postura crítica frontal en asuntos públicos. Y la tercera, el Frente Nacional carece de la institucionalidad mínima para su permanencia en el tiempo. No cuenta con presupuesto para sus actividades ni un espacio de difusión que permita el seguimiento adecuado y monitoreo por parte de la ciudadanía. Regresamos para seguir conversando sobre el tema de la corrupción en el Ecuador y a la luz de lo que el video presenta, Andrés, tú fuiste parte del grupo investigador académico que evaluó la propuesta de lucha anticorrupción del presidente Moreno en estos primeros 100 días, su cumplimiento, y le dan una nota de medianamente satisfactoria a ese cumplimiento. Sí. 5 sobre 10, digamos, medianamente satisfactorio. ¿Por qué medianamente satisfactorio? Bueno, en esta evaluación de los primeros 100 días de uno de los parámetros que estuvo en la propuesta de campaña, que fue convocar un pacto nacional de lucha contra la corrupción con una conformación de un consejo consultivo tripartito donde esté el Estado, la sociedad privada, las organizaciones para diseñar e implementar acciones concretas de prevención contra la lucha de la corrupción en concordancia con la Convención de lucha con la corrupción de las Naciones Unidas. Nosotros vimos 3 cuestiones puntuales o 3 indicadores puntuales. El primer paso que da el presidente Lenín Moreno es la emisión del decreto número 21. Sí, en el decreto número 21 se crea este frente de lucha contra la corrupción. Hay 2 cosas. Se determina la implantación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción y uno de los elementos es la creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Dentro de esta creación nosotros hicimos una evaluación y vemos que el primer punto por el cual le damos una calificación medianamente satisfactoria es la integración de este frente de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque son personas muy cercanas al gobierno, hay varios ministros de Estado, ¿sí? No caemos en la falacia ad hominem de porque son ministros de Estado no van a ser independientes, pero sí genera una sospecha de, bueno, ¿cómo fueron convocados? ¿Por qué fueron convocados ellos y no otros ministros? ¿Por qué no fue convocada más la sociedad civil? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Dónde está la academia en esa conformación del frente? Si bien hubo personas de la sociedad civil que no aceptaron conformar ese frente, pero no se los reemplazó con nadie, ¿sí? Ese es un punto. A nuestro ver, no es medianamente satisfactorio por esta constitución no tan plural, que no representa a nuestro entender esta función tripartita, Estado, sociedad civil y agrupaciones sociales. El segundo función es que se da medianamente satisfactorias en función de que se le da atribuciones muy genéricas y generales al frente, ¿no es cierto? No se quiere decir que se contraponga o se vaya encima de la función de control social, de transparencia y control social, pero sí que las funciones son como muy vagas, a veces un poco ambiguas. Y el tercer punto es que si bien este es un frente, podría decirse ad hoc, un frente temporal,
Sí, no hay transparencia, no hay claridad, porque en el decreto se señala que para estas funciones tiene que emitirse o tiene que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas tendrá que terminar las acciones para ejecutar el decreto 21. No encontramos información sobre si hubo una asignación presupuestaria, si hubo un tema de institucionalidad por el tema de presupuesto, quién pagó ciertos actos operativos, si bien no se pagaron sueldos, pero no hay información que transparente ese tema administrativo, que es una de las cuestiones en las cuales nosotros, dentro del informe de los 100 días, hemos hecho o hemos puesto. Entiendo que esto se seguirá evaluando. Sí, de aquí va a haber una evaluación a los 6 meses. Sí, entiendo que va a haber una retroalimentación con todos los que han participado. Se hará una evaluación a los 6 meses y se va a hacer una evaluación al año de implementación de esta estrategia. Este criterio, ministra, será entregado al propio gobierno. ¿Qué diría usted sobre esta calificación, el momento de la retroalimentación? Sí, bueno, yo también podría calificar o descalificar a una persona dependiendo de quién le financia, ¿no? Sería como importante ver, sincerar aquí cuáles son los financiamientos que hacen que existan observatorios, en razón de qué ideología, a qué fuerza política se aproximan, en fin. Pero no entro yo en la descalificación, sino sencillamente de manera muy puntual. El Frente de Transparencia, dado que es algo que importa, interesa, no maneja un solo centavo. Ni uno solo, no maneja $1 siquiera, ninguno. Los pequeños gastos operativos que ha tenido son cubiertos por la Presidencia de la República y que son únicamente los del traslado de alguno de los comisionados. ¿Pero eso no le quita más bien institucionalidad o fuerza operativa? Es que no se trata de haber creado una institucionalidad. El Frente lo que trata es de establecer unos mecanismos después de haberlos valorado, ver si es que hacen falta reformas legales, que es por ejemplo algo que hemos identificado, reformas muy puntuales, cómo se corrige la impunidad, qué es lo que hace falta, si es que a nivel del sector público podemos hablar de algún protocolo, y también el relacionamiento con los actores privados. Estas son cosas muy puntuales que ha desarrollado el Frente de Transparencia. Nosotros no tenemos facultad investigadora, no tenemos, porque la capacidad investigadora nace de la ley, de manera que siempre le va a corresponder a la Fiscalía desarrollar esa investigación. Muy probablemente la gente con qué puede validar la existencia de un frente o inclusive de una comisión es si es que llega o no a cortar la cabeza de alguien. Y eso también es lamentable porque sigue siendo una cultura como del espectáculo, como muy de lo espectacular. En esa línea es que también se han constituido comisiones, se constituyen frentes. El presidente ha dicho con muchísima claridad, no quiero que exista la necesidad de volver a constituir un frente. Y ojalá los próximos gobiernos no sientan esa como una necesidad. Yo creo, en cambio, que eso es algo permanente en la sociedad, que requieres abordar el tema de la corrupción de diferentes maneras, con diferentes mecanismos, porque extrañamente, cuando uno de los mecanismos tiene que ser el de la prevención, a la gente parece no resultarle satisfactorio escuchar decir que una educación es la principal fuente de prevención de la corrupción. Y cuando decimos eso, la gente cree que es algo como muy sencillo, o sea, como que no es una respuesta suficiente. Y francamente yo considero que es de las respuestas básicas con las cuales se puede trabajar en una sociedad menos susceptible al cometimiento de actos corruptos. Jorge, ¿cómo califica usted el rol del Frente de Lucha contra la Corrupción? Yo en alguna entrevista dije, ¿cuál frente anticorrupción? El Frente, pues. Nació muerto, y nació muerto por la propia ley, porque muy bien analizado por usted, realmente el tema en donde ha establecido cuáles fueron las falencias de formas originales. Pero el momento en que le quitaron la función fundamental de hacer investigaciones, pues no estaban superponiendo funciones en contra de un fiscal que no existía, o de un contralor que vivía en la ciudad de Miami. A la larga, yo creo que tenían el poder suficiente para, por lo menos, demostrar a la opinión pública de que hay un deseo ferviente del presidente de la República, independientemente de los organismos de control o de la función judicial, que tampoco funciona, pues que tenía dentro del Ejecutivo una organización con la sociedad civil que permita definitivamente dar celeridad a ese tipo de temas. Rosana Alvarado, una mujer súper inteligente, brillante. Yo le he grabado en algunas de las alocuciones que hacía en la Asamblea Nacional y donde hablaba de temas en donde yo les hacía ver a mis hijos y a mis familiares. Realmente a mí me admira que hoy día, estando en un ministerio tan necesario e indispensable, no promueve
lo que significa la seguridad jurídica. La seguridad jurídica nace fundamentalmente de la función judicial. Y lastimosamente estamos manejados por el señor Yalc, que no sé qué hace allá adentro. Más bien dicho, sabemos qué es lo que está haciendo allá adentro. Y no hay una posición fuerte para efectos de demostrar que la cirugía mayor que planteó el presidente de la República, pues tenía que hacerse presente a través justamente de esa lucha permanente que tuvo Rosana Alvarado cuando fue asambleísta. Guillermo, le quiero preguntar cuál es el compromiso del sector privado, cuál es el compromiso que tiene que tener el sector privado. Decía la ministra hace un momento que es la educación, el lugar, el ámbito de la sociedad desde donde se debe prevenir la corrupción. ¿Y el empresariado qué rol juega ahí? De hecho, las industrias, al menos que nosotros representamos, son industrias que se rigen por un código de ética, de conducta, que permite evidentemente en su relación comercial, de producción, obviamente cumplir adecuadamente con aquello que hace posible un adecuado convivir ciudadano. Nuestra aspiración evidentemente es de que todo esto, ¿no es cierto?, sea parte de aquel estatus social en donde la sociedad misma en general se desarrolle a través de esos valores éticos que son los que nosotros advertimos cuando la ministra nos habla de educación, que son los que no se manifiestan en las acciones mismas que cumplen tanto el sector público como el sector privado. Yo diría que aquí definitivamente la obligación en ese sentido es de toda la ciudadanía, porque aquí no es que una cosa es del sector público o el gobierno y otra cosa es del sector privado. Si todos somos país, el objetivo que tenemos es uno solo y en función a ese objetivo es como todos tenemos que ir arrimando el hombro y evidentemente, ¿no es cierto?, en función a aquello que supone el tema que estamos tratando, ir mejorando las condiciones que nos permitan a todos ese beneficio común que buscamos. Usted entregó ya, ministra, las recomendaciones que salieron del trabajo del Frente al presidente. No han sido hechas públicas todavía. ¿Por qué? ¿Qué se recomienda? ¿Cuándo se va a saber qué es lo que se recomienda? ¿Y cuál es la proyección, digamos, a los próximos 6 meses? Supongo que de ahí nacen las acciones que se van a ir tomando. Sí, en los próximos días se va a presentar, primero le presentamos una estrategia y después a lo que nos comprometimos es a desarrollar más específicamente algunos puntos que podrían ser implementados. Aquí del trabajo del Frente pues se identificó la necesidad de algunas reformas legales, unas concernientes a la contratación pública y otras a la ley de la Contraloría General del Estado, que además ha estado pasando por un momento que en verdad nos avergüenza como país, nos avergüenza como país. Esos 2 puntos con respecto a las reformas legales, pero también es necesario continuar con esto que como país hemos iniciado y que es una petición al mundo, una lucha global por un pacto fiscal que les permita a los estados seguir la ruta de a dónde van a parar, en muchos casos, los recursos y los dineros que provienen de actos corruptos, que provienen de mecanismos ilícitos con los cuales se ha perjudicado al país. Eso lo hemos llevado de manera internacional a los foros, a las cumbres en donde estos temas se están discutiendo y creemos que es una herramienta importantísima para sincerar las finanzas a nivel internacional. Creo que no podemos continuar, es un mundo al revés. Existen estados en donde el testaferrismo es legal, Luz Helena, y lo ilegal es denunciarle al testaferro. Esa es la gran corrupción. Las otras, las más pequeñas, las cotidianas, siguen siendo corrupción y siguen siendo necesariamente hay que sancionarlas. No podemos jamás disminuir la responsabilidad que tenemos sobre eso. Pero el país ha dado pasos súper importantes, no únicamente con sus instituciones. Jorge se había referido a mí, me había aludido en términos de seguridad jurídica. Me parece que el país es mucho más sólido y más solvente que lo que teníamos antes. Un Estado que veía cómo los gobiernos sucesivos fracasaban, un gobierno que no respondía a necesidades sociales, a objetivos nacionales. En esa línea, la transformación judicial también es evidente. Si es que revisamos, había también como hay los indicadores de transparencia internacional, los indicadores sobre independencia judicial. Allí es extrañísimo cómo los países mejor puntuados o mejor evaluados son los paraísos fiscales. Son los paraísos fiscales, no es la gran paradoja con la que tiene que vivir el mundo. No es más importante, no es necesario, más bien, no más importante, no es necesario evaluar toda la transformación judicial que ha venido en estos últimos años. Darnos cuenta de que al menos ya no hay esos cargos, esos puestos que se heredaban
notarios que dejaban sus cargos a sus hijos, diplomáticos que hacían lo mismo. Hoy tenemos concursos, tenemos sistemas, mecanismos de evaluación a los jueces, donde también con seguridad se habrán cometido errores, habrá habido errores también, pero de otro lado, jueces que no son infalibles tampoco, que han sido sancionados porque, por ejemplo, dispusieron el embargo del 40% de Naranjal, por ejemplo. Entonces, frente a eso, ¿hablamos de seguridad jurídica o hablamos también de que por ahí hay unos procesos que tienen que ser reevaluados? ¿Cuándo se van a anunciar las reformas? En los próximos días, yo creo que en unos 15 o 20 días le presentaremos ya el documento final al presidente. La idea no era un frente permanente, la idea era un frente que establezca una estrategia y que identifique unos mecanismos que están casi listos. El papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción, ¿cuál es a su juicio? Bueno, yo creo que el ciudadano ecuatoriano tiene que darse cuenta, lean un poco, lean lo que dice la Constitución. Cuando yo les oigo a la gente del gobierno anterior y algunos del actual que hablan de la autodenominada Comisión Anticorrupción, me da vergüenza porque no han abierto la Constitución. La Constitución, hay 5 artículos en que le obligan al ciudadano a denunciar los actos del poder público y fiscalizar los actos del gobierno. Si es que eso la Constitución le da al ciudadano, pues básicamente tenemos que recuperar esa acción. En definitiva, tenemos que comenzar a abrir la boca. Ser ciudadano no es solamente tener la partida de nacimiento y la papeleta de votación. Ciudadano es tener una participación activa diciendo las cosas. Yo creo que el tema, de la Comisión Anticorrupción, la actual, no pertenece a ningún partido político, que esto es fundamental, aclarar el tema. No somos ni oposición, ni somos gobierno. Somos gente independiente absolutamente. Decimos lo bueno y decimos lo malo. Pero adicionalmente no nos financia nadie. A mí que me digan quién ha puesto un solo dólar en la Comisión Anticorrupción, fuera de los miembros de la Comisión, pues ahí yo podría decir, tienen la razón. Segundo, el que hemos dicho es que no debe ser un balcón político para ninguno de los comisionados para que puedan surgir como próximos candidatos en las siguientes elecciones. Ya pasamos unas elecciones y definitivamente nadie participó. Y el que quería participar renunció al cargo de la comisión. Entonces, yo hago un llamamiento a la ciudadanía en definitiva. Hoy día que ya respiramos una mayor libertad, en la necesidad de tener una participación activa, fundamentalmente, no solamente viendo los grandes contratos, en las ciudades pequeñas, hagamos las mesas de fiscalización, revisemos qué están haciendo los alcaldes, qué están haciendo los prefectos provinciales con ese montón de plata. No permitamos que el señor de al lado se haga rico de la noche a la mañana con el cargo público. Entonces yo creo que es un poco de conciencia y la educación. Yo creo que la prevención es fundamental. Tenemos que ir a las escuelas, a los colegios, haciéndole pensar de manera distinta de lo que están recibiendo muchas veces como idea de la corrupción dentro de los propios hogares. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes en el estudio que desde la academia hicieron para evaluar el cumplimiento de Nosotros hacemos 4 recomendaciones que tienen que ver con el frente o con las conclusiones que tenemos, pero que se pueden expandir a la lucha contra la corrupción en el Ecuador. ¿Sí? Lo primero que encontramos nosotros es la dificultad que desde la cátedra universitaria, desde la investigación universitaria o desde la sociedad civil de acceder a la información oficial sobre el frente y sobre temas de corrupción, ¿sí? Por ejemplo, sabemos por la prensa que se entregó el informe, pero no hemos podido encontrar dónde está el informe que presentó el frente, ni los documentos referentes a sus reuniones, a qué discutieron, a qué hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recomendaríamos es que se transparente esos procesos de información. Transparentar y ampliar a la sociedad civil, a la academia y a otros grupos que no son afines al gobierno de turno, labores de lucha contra la corrupción, tratar de institucionalizar objetivamente no sé si la Comisión de Transparencia o Lucha contra la Corrupción o un frente ya más amplio para que se vele por esta lucha contra la corrupción y crear mecanismos de lucha contra la corrupción que engloben a todos los participantes, sean más democráticos, hacer la lucha contra la corrupción un acto de democracia de parte de los ciudadanos y no solo esperar que el Estado, dentro de su institucionalidad formal, nos dé haciendo el trabajo. Esas son unas de las recomendaciones que nosotros hacemos, tanto al frente como de forma general ya a esta ¿Qué recomendación estrategia añadiría usted, Guillermo, hacia los empresarios? Bueno, hacia los empresarios, como yo decía hace un momento, la práctica o la forma en cómo ellos desarrollan su actividad tiene que necesariamente ser transparente, tiene que ser honesta
tiene que ser aquella que le genere realmente oportunidades desde lo que nos permita a nosotros el desarrollo que aspiramos como país en el ámbito tecnológico y en todo sentido. Y eso supone esa obligación dentro de aquella integridad moral que es la que entendemos, es lo que estamos advirtiendo, está haciendo falta. Vamos a terminar este segundo módulo aquí y para regresar con las conclusiones finales y las recomendaciones y las propuestas, que es lo más importante. En esta parte final del diálogo les invito a mirar hacia adelante, qué es lo que nos espera en el futuro, cómo hacemos una lucha más eficiente, más efectiva contra la corrupción, qué es lo que va a pasar con la consulta popular, cómo se van a dar las modificaciones para lograr esto tras la consulta. Y por eso quiero empezar con usted, ministra, de las recomendaciones que ustedes le dieron al presidente que trabajó el Frente de Transparencia. ¿Qué es lo que vamos a ver plasmado en los próximos meses? Sí, bueno, de los mecanismos que nosotros identificamos, Luz Helena, el presidente pues es el que luego los presenta en la Asamblea, si los considera, ¿no es cierto? De manera que podríamos hablar de un par de reformas legales a criterio, pero estamos a criterio de lo que considere bien el presidente, ¿no? Eran en la línea precisamente de contratación pública y luego de la Contraloría General del Estado. Una discusión que el país tendrá que dar en algún momento es si conviene hablar de un contralor, una sola persona, o si más vale un tribunal de cuentas del Estado, como tenemos en otros países. Probablemente es una medida sobre la que el país puede considerar algunas alternativas, ¿verdad? Lo otro, consideramos que una sociedad tiene que estar informada, una sociedad tiene que saber que es su derecho estar informada. Hasta hace poco este país no sabía la dimensión de lo que sucedía alrededor de los paraísos fiscales. No conocíamos que había más de 30.000 millones de dólares producidos con el esfuerzo de los ecuatorianos que estaban engordando bancos de paraísos fiscales, de las Islas Caimán, de las Bahamas o de Luxemburgo o de Panamá, ¿verdad? Entonces, frente a eso, el país analizó y por eso fue importante la consulta del mes de febrero. Se puso a discutir a todo un país en torno a quién es el beneficiario legítimo de los paraísos fiscales o constituyen un daño tremendo, un daño terrible para la democracia. Con lo que se esconde en paraísos fiscales se podría escolarizar a todos los niños del mundo. Y sin embargo, cuando hablamos de corrupción, no queremos abordar estos que son los grandes temas de los pactos fiscales en la humanidad. Ok, la consulta popular prevé también el tema de la muerte civil, sí. se lo va a plantear así. ¿Cómo va a cambiar eso? Sí, bueno, creo que es un fuerte llamado de atención, no solamente cuando se trata de una reforma legal, sino cuando esto ha sido discutido por la sociedad. Aquel que haya sido condenado, sancionado, no denunciado, porque también hay que cuidar la cultura de la denuncia, que es en muchos casos también se da para hacer daño, ¿no? Pero quien haya sido ya sentenciado por los delitos de corrupción, los delitos contra la administración pública específicamente, no pueden ocupar un cargo público. Ya le fallaron al país, no podemos corrernos del riesgo de que llegando al servicio público su actuar sea el mismo. ¿Y tienen que devolver lo que se llevaron? Lo ilícito, claro, lo que es proveniente de recursos ilícitos. Y también allí, ojo, porque no es solamente una sanción a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, a las empresas, a las organizaciones, a las corporaciones, que son las que permiten la utilización de estos cargos a veces de elección popular en algunos de esos, o si no directivos dentro de alguna empresa, para el ocultamiento de recursos, para la opacidad, para el secretismo con el que se maneja generalmente el dinero mal habido. ¿Qué recomendaciones darían ustedes desde la Comisión Anticorrupción, Jorge? Ustedes han hablado con el presidente, le han recomendado, le han dado ideas. Bueno, partimos en que la Comisión Anticorrupción fue, creo yo, la primera entidad de agrupación de ciudadanos que presentó 4 preguntas. Y vimos con satisfacción que... Para la consulta. Para la consulta. Y que 3 de las preguntas que habíamos planteado al presidente de la República, 3 fueron aceptadas. La 4ª, parcialmente, porque pedíamos la derogatoria de todas las enmiendas constitucionales del 2015. Solamente se aceptó una parte chiquita de eso en lo que tiene la parte de la reelección. Lo demás, en definitiva, está en la consulta. Entonces,
Yo digo, nosotros estamos apoyando 100% la consulta que posiblemente será en enero o febrero del próximo año. Pero adicionalmente también estamos planteando la necesidad de que ese Consejo de Participación Ciudadana provisional le dé transparencia también al gobierno, que no caigan en el mismo error del gobierno anterior, en donde fueron nombrados los funcionarios prácticamente a dedo. Tenían que haber sido de Alianza País, de empleados del señor Alexis Mera, para efectos de ir a esa posición. Hoy día tienen que, yo creo que, por ejemplo, ahí tienen que tener representantes los trabajadores, tienen que tener representantes los grupos indígenas, tienen que tener representantes las agrupaciones sociales que han luchado contra la corrupción. Y ahí planteo yo, desde este momento, en definitiva, es que miembros de la comisión tienen que estar ahí adentro, no yo. Esto sí quede bien claro, no yo, pero tienen que estar ahí adentro. Yo digo, el doctor Julio César Trujillo tiene que ser parte de ese consejo, porque eso le da transparencia, le da legitimidad a las acciones posteriores que son demasiado importantes. Y ese Consejo de Participación Ciudadana Provisional tiene que verificar qué pasa con los organismos de control, qué pasa con la justicia en el país, y lógicamente lo que tiene que hacer es descorreizar al gobierno. Hay que darle posibilidades a que Lenín Moreno tenga capacidad de tomar decisiones sin meter la mano, sin meter los dedos en ninguno de los organismos que tienen autonomía. Yo creo que es fundamental en esa parte. ¿Qué recomendarías tú, Andrés? ¿Qué rol puede jugar la academia para tener un mejor sistema de control anticorrupción? La academia en esta labor específica lo que puede hacer es objetivizar la discusión, sacar el tema de una discusión netamente política, poner parámetros objetivos, determinar indicadores cualitativos y cuantitativos que se puedan medir de alguna forma. Y esto es lo que plantea este proyecto o este proyecto del dicho al hecho del Grupo Faro, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho una evaluación de los 100 días con la información que tenemos disponible. Haremos una evaluación de los 6 meses con información que se está generando y haremos una evaluación del año. Y por lo tanto, y aquí le quiero pedir a la señora ministra, es que nos ayude transparentando la información para nosotros tener datos reales desde la institucionalidad del Estado y poder hacer una labor mucho más objetiva y mucho más objetiva, en función de que siempre lo que queremos es que haya una retroalimentación. Esa retroalimentación tanto con los organismos del Estado, la sociedad civil y la academia, para plantear o para nosotros hacer esta evaluación objetiva y hacer una crítica constructiva, no destructiva. No estamos queriendo hacer o plantear una crítica desde la política, solo desde la crítica, sino dar herramientas de construcción en estos casos de lucha contra la corrupción, que es lo que planteamos. Guillermo, ¿cuál sería su propuesta? Bueno, consideramos en torno a lo que tiene que ver con la consulta popular, aspiramos que la ley de plusvalía se derogue para precisamente dar oportunidad no solamente al sector de la construcción, sino a toda la cadena productiva que involucra la construcción, opciones de ir revitalizando el aparato productivo. Pues yo considero que definitivamente una forma de trabajar contra la corrupción o para la corrupción es generando opciones de empleo, generando opciones de trabajo. En la medida en que haya más posibilidades en ese sentido, creemos que esto evidentemente se puede resolver. Y una forma es, obviamente, fortaleciendo el Sistema Nacional de Compras Públicas, involucrando dentro del sistema a aquellas entidades del sector público que no están dentro del sistema y que evidentemente son aquellas que restan oportunidades o posibilidades de desarrollo a la industria nacional. La posibilidad real de que el mismo cambio de la matriz productiva se da, está ahí, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de diversificar la producción de la industria nacional, de sustituir las importaciones y de ir generando condiciones de la industria nacional para que a través de ese su fortalecimiento podamos inclusive incursionar de mejor manera en el mercado externo. De acuerdo. Y antes de cerrar, para hacer una última reflexión también de parte de cada uno, yo quería decirle y preguntarle, ministra, ¿qué reconocimiento le da usted a la acción de la prensa, en este caso la prensa internacional, del consorcio de periodistas que destapó todo el tema de los Panama Papers, ahora los Paradise Papers, en Brasil con el tema Lava Jato? La prensa también ha tenido una importante labor en develar la acción de los paraísos fiscales relacionados a la corrupción.
Porque el gobierno anterior fue muy crítico de la prensa. ¿Usted cree que la prensa también es un elemento importante para develar la corrupción? Sí, Luz Helena, pero también es parte interesada, sin duda. O sea, había emporios de medios de comunicación domiciliados en paraísos fiscales. ¿Qué de legítimo hay en eso, por ejemplo? O sea, ¿de verdad el país gana con un domicilio en paraíso fiscal de un emporio de comunicación? Y sabemos quiénes son. Medios de comunicación que no pagaban impuestos, que no pagaban a sus trabajadores, que no les reconocían derechos a sus trabajadores. Entonces, ni todo lo que han dicho es mentira, ni todo lo que se dice es verdad tampoco, ¿sí? Yo reconozco la necesidad de una prensa que no necesariamente juegue a esto de soy neutral, ¿no? Reconozca públicamente somos de esta tesis, de esta tendencia, pero procuramos en esta investigación delatar y develar una trama que le ha hecho daño al país, con nombres y apellidos, si es que hace falta protección a esos periodistas, que, por cierto, en algunos países se requiere de eso. Claro, En México, claro. Un caso espeluznante. Claro. En el Ecuador no queremos jamás que eso nos llegue a suceder, jamás que eso nos llegue a suceder, pero que tampoco la prensa contribuya a la mentira o a una cultura de las verdades a medias, ¿no? Entonces, es importante aquí identificar pues, nuestras tareas, nuestras labores con honestidad. Ojalá la gente empiece a procesar de mejor manera lo que significa la corrupción para el desarrollo de los pueblos. ¿Es un tema cultural? Sí, y no es tan cierto, de acuerdo a los datos que revisábamos. Ojalá fuera así. Ojalá fuera un tema en el que está presente en las familias, que las familias discuten acerca de la corrupción. No, las familias discuten lo cotidiano, lo del día a día, cómo consigo otro trabajo, cómo consigo un cupo para mis hijos en esta escuela o en esta universidad. Están muy alejados todavía de la discusión sobre cuáles son las fuentes de corrupción. Y lamentablemente las grandes fuentes de corrupción, las que erosionan las democracias, son aquellas de las que se habla muy poco porque están enroladas a las redes de los poderes fácticos. Andrés, ¿cuál sería tu última reflexión y propuesta en el programa? Bueno, la última reflexión que... ¿Es un tema cultural? Me gustaría... Sí, yo creo que es un tema cultural. Es un tema cultural que también tiene que ver con la institucionalidad del Estado y con temas de democracia. Mientras no comencemos a poner incentivos contrarios para que la sociedad cumpla estas labores de corrupción, la labor que el Estado haga va a ser muy poca. Y esto tiene que ver con transparentar la información y que todos los actores sociales, donde se incluya la academia, la sociedad civil, hagan parte o jueguen y empujen para el mismo lado con el Estado. Sí, yo creo que esa es la estrategia que debemos implementar y se tiene que crear una política pública en ese sentido, en que todos luchemos contra la corrupción. Jorge. Yo creo que primero se requiere regresar un poco a ese dicho de los antiguos romanos, en que la mujer del César debe ser honesta y parecer honesta. Si es que el presidente de la República actual realmente demuestra ser honesto y parece ser honesto, pues básicamente todos los demás estadios de la administración pública van a seguir su ejemplo. El ejemplo ese no tuvimos en los 9,5 de años anteriores, porque él básicamente siguió un precepto internacional que decía es roba y deja robar. Y bajo esa fórmula, pues básicamente tuvimos una gran cantidad de gente vinculada a este tema de la corrupción. Yo creo que primero entonces el ejemplo. Segundo, yo creo que la impunidad tiene que ser combatida. Si es que no nos damos cuenta en este año subsiguiente de que la impunidad ha sido realmente tratando de eliminarse, metiéndoles presos y haciéndoles devolver la plata, la gente va a decir, no, la corrupción es lo mismo, todo es solamente cuestión de tiempo. Viene un partido político, viene otro presidente de la República, hablan y aquí no ha pasado nada. En definitiva, tiene que haber el ejemplo, no solo del presidente, sino también de la ley, que conmine evidentemente con todos aquellos que se llevaron la plata a cumplir sus penas correspondientes. Hay varios tipos de medidas. Creo yo que es importante también el comenzar a hablar de cómo le damos transparencia al sector privado y al sector público. Hablemos del ISO de transparencia y comencemos por la empresa pública, los que manejan el petróleo con el ISO de transparencia. Obliguemos a que las empresas grandes que quieren tener la contratación pública también tengan esa capacidad de demostrar, no solamente con exámenes periódicos, sino a través de esa contratación, en que podemos hacer las cosas de manera adecuada, que vamos a cambiar y ser un país diferente. Tiene que ser un compromiso del Estado, un compromiso de la ciudadanía. Yo les agradezco muchísimo por sus diversas opiniones hay aquí. Una frase que yo no quiero dejar pasar por alto, porque Jorge ha dicho que un presidente que robaba y dejaba robar. Sí, señor. Y otra cosa, que aquí se tiene que demostrar la inocencia. No, señores, aquí se tiene que demostrar la culpabilidad.
Es muy peligroso pedirle a alguien que demuestre su inocencia, Luz Helena, muy peligroso. Correcto, gracias por las reflexiones, gracias por las opiniones diversas planteadas aquí. Les invitamos a que nos acompañen desde la plataforma virtual de Ecuador Decide, en donde tendremos 2 actores debatiendo de manera virtual sobre el camino que debe tomar el Ecuador para una lucha efectiva contra la corrupción. Participen con su voto apoyando la posición que ustedes consideran adecuada frente al tema tratado en este programa. Y nos veremos en la próxima ocasión.